Luka Modric no nació para ser una estrella. No nació rodeado de comodidades, ni de canchas perfectas, ni de entrenadores que lo cuidaran. Nació en medio del caos, del miedo y de una guerra que estaba destruyendo su país. Y aún así, terminó convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas de toda la historia del fútbol. Esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de alguien que sobrevivió cuando muchos no pudieron, que fue ignorado cuando nadie creía en él y que alcanzó la cima cuando parecía imposible. Luka Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, Croacia. Pero su infancia no se pareció en nada a la de un niño común. Croacia estaba en plena guerra de independencia y el país entero vivía bajo bombardeos, violencia y destrucción constante. Su familia tuvo que huir de su hogar. Perdieron todo. Luka pasó gran parte de su niñez viviendo en hoteles utilizados como refugios para desplazados por la guerra. Lugares fríos, inseguros, llenos de miedo, donde cada día podía ser el último. Su abuelo fue asesinado durante el conflicto. Ese golpe marcó para siempre a la familia Modric. Mientras otros niños aprendían a jugar en plazas, Luka aprendía a vivir con el sonido de las sirenas y las explosiones. Pero incluso en ese entorno, el fútbol apareció como un refugio. No como un sueño de fama, sino como una forma de escapar de la realidad. Jugaba con lo que encontraba, una pelota vieja, un espacio reducido, cualquier lugar que le permitiera olvidarse, aunque fuera por unos minutos, del mundo que se caía a pedazos a su alrededor. Desde muy chico era distinto. No por su físico, porque era bajo y extremadamente delgado. Sino por su cabeza. Por cómo entendía el juego. Por cómo veía cosas que los demás no veían. Cuando ingresó a las divisiones juveniles del Dinamo Zagreb, muchos entrenadores dudaron de él. Decían que no iba a resistir el fútbol profesional. Que no tenía cuerpo. Que era demasiado frágil. Que no podía competir contra jugadores más grandes y más fuertes. A Luka le repetían una y otra vez que no servía. Que no llegaría lejos. Que su talento no alcanzaba. Pero él ya había aprendido algo que los demás no. Después de vivir una guerra, ninguna crítica podía destruirlo. En lugar de rendirse, trabajó más. Entrenaba en silencio. Observaba. Aprendía. No necesitaba llamar la atención, solo necesitaba mejorar. El Dinamo Zagreb decidió cederlo a préstamo para que se fogueara. Primero al Zrinjski Mostar, en Bosnia. Una liga durísima, física, donde el talento no se cuidaba. Ahí, Luka aprendió a sobrevivir en la cancha. Recibía patadas, golpes, insultos. Pero no se escondía. Pedía la pelota una y otra vez. Empezó a entender que el fútbol no siempre es belleza, muchas veces es resistencia. Luego fue cedido al Inter Zapreb. Ahí empezó a destacar de verdad. Su visión, su control del balón y su inteligencia lo hacían diferente. Ya no era solo el chico flaco, era el cerebro del equipo. Cuando regresó al Dinamo Zagreb, algo había cambiado. El club empezó a verlo con otros ojos. Modric se convirtió en el líder del mediocampo. Ganó títulos. Dominó la liga croata. Europa empezó a mirar hacia Croacia. Y en 2008 llegó la oportunidad que cambiaría su vida, el Tottenham Hotspur. El salto a la Premier League no fue fácil. Fútbol rápido, físico, intenso. Y otra vez, las dudas reaparecieron. La prensa inglesa lo destrozó. Decían que no estaba preparado. Que era demasiado liviano. Incluso fue catalogado como el peor fichaje del año. Muchos jugadores se habrían derrumbado. Pero Modric ya había pasado por cosas peores. No respondió con palabras, respondió con fútbol. Poco a poco empezó a dominar el mediocampo. A controlar los partidos. A hacer jugar a los demás. Se transformó en el corazón del Tottenham. Los grandes clubes comenzaron a interesarse. Y en 2012, llegó el llamado que todo futbolista sueña, el Real Madrid. Su llegada tampoco fue sencilla. En sus primeros meses fue criticado. Cuestionado por la afición. Otra vez parecía que no encajaba. Pero el tiempo volvió a darle la razón. Modric empezó a ser imprescindible. No hacía goles espectaculares todos los partidos, pero hacía algo más importante. Ordenaba el juego. Con él,
El Real Madrid encontró equilibrio, inteligencia, control. Ganó una Champions League. Después otra. Y otra. Y otra más. Mientras otros brillaban con goles, Luka brillaba con pases, con posicionamiento, con decisiones correctas en el momento justo. Se convirtió en líder sin necesidad de gritar. En capitán sin necesidad de imponer miedo. Su liderazgo era el ejemplo. Pero el punto más alto de su carrera llegó en 2018. Ese año, Luka Modric llevó a Croacia a una final del Mundial. Un país pequeño, con apenas unos millones de habitantes, enfrentándose a las potencias del fútbol mundial. Jugó todos los partidos. Corrió más que nadie. Pensó más rápido que todos. Fue el alma de ese equipo. Croacia llegó a la final del mundo. Y Modric fue elegido el mejor jugador del torneo. Ese mismo año, hizo algo que parecía imposible. Rompió la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo. Ganó el Balón de Oro. De niño refugiado. A mejor jugador del mundo. Pero incluso después de alcanzar la cima, Modric nunca cambió. Siguió siendo humilde. Trabajador. Disciplinado. A una edad en la que muchos se retiran, él siguió compitiendo al más alto nivel. Siguió ganando títulos. Siguió siendo clave en el Real Madrid. Nunca necesitó polémicas. Nunca buscó ser el centro de atención. Dejó que su fútbol hablara por él. La historia de Luka Modric demuestra que el talento sin mentalidad no alcanza. Que el físico no lo es todo. Que las críticas no definen tu destino. Definís tu destino vos. Modric no fue el más rápido. No fue el más fuerte. No fue el más alto. Pero fue el más inteligente. El más constante. El que nunca se rindió. Y por eso, su nombre quedó escrito para siempre en la historia del fútbol.